Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Muchos días ahora llevábamos sin aparecer por YouTube, sin decir ningún tip del trial, y ya tenía ganas de aparecer por aquí y dejar un vídeo chulo antes de irnos de vacaciones. Este vídeo también lo hago principalmente para agradecer a todo el apoyo que he recibido estas carreras que he ido a hacer del Campeonato de España en Málaga, que estuve hace ya unos meses. La gente parándome, ostras, tal, los vídeos están muy bien, es un placer conocerte. Y justamente ahora, el fin de semana pasado en Pobladura, pues también, ¿no? Incluso gente parándome antes de la zona. Hostia, espero no molestarte, pero es que es un placer saludarte, tal, qué vídeos haces, hostia, muchísimas gracias, es un gran esfuerzo, una gran iniciativa, no sé qué. Y al final, pues os quería transmitir que uno de los detalles que me quedo después de las carreras que estoy haciendo, ¿no? Pues son pues estos comentarios que recibo, este feedback positivo, donde pues me valoráis mucho este trabajo y me encanta. Así que seguiré en más o menos intensidad, ¿no? Ya sabéis que hay meses que hay muchos vídeos, hay meses que hay menos, pero seguiré estando aquí siempre dando un poquito de contenido porque se agradece muchísimo estos comentarios. Un poco de explicación de cómo fue la carrera. Eran 7 zonas totales indoor, de la 1 a la 5 indoor. Después teníamos 6, 7, 8, 9 y 10 outdoor, y después la 11 y la 12 volvían a ser indoor. Entonces más de la mitad del trial era indoor, cosa que no estábamos acostumbrados, al menos yo, que hacía ya 4 o 5 años que no iba para allí, para Pobladura, que normalmente el trial de Pobladura básicamente era todo río y zonas outdoor, ¿no? Aquí veis 2 zonas indoor. Las zonas indoor no eran muy selectivas. La vez que me fui de las indoor con más pies fue después de hacer 7 zonas de indoor con 3 puntos, entonces no eran zonas para poder recuperar con otro rival si habías fallado en una zona u otra. Eran zonas que no podías fallar, no podías poner pies y se tenía que salir de ellas con 0. Son zonas sencillas que cambiaron un poco por la temperatura que cogían las piedras, los neumáticos iban flameando un poco y con la temperatura también patinaban con la piedra, ¿no? La goma, pero al final eran zonas no muy técnicas. Había la 2, que había un paso un poco que daba un poco de miedo y se tenía que hacer con decisión, pero todo lo otro era muy... sabías ya lo que te iba a pasar, canto a canto, lo sabías muchísimo, ¿no? Entonces los primeros 10 de TR2 no teníamos problema allí para ir sacando ceros. Y después, por otro lado, las outdoors sí que fueron zonas más selectivas, donde habían unas cuantas de río y otras secas, zonas largas, otras zonas que pasabas muy cerca de flechas con condiciones muy resbaladizas, donde podías pues tirar una flecha fácilmente, e incluso hacer 5 por tiempo, ¿no? Entonces era fácil sacarlas, entre comillas fácil sacarlas a 2 o a 3, pero era complicado hacer 0, ¿no? Y bueno, yo iba a buscar el 0 y hubieron pues errores que si hubieras ido a sacar el 2 o el 3, pues a lo mejor pues hubieras recuperado ahí 2 puntos aquí, 3 puntos aquí, 1 aquí, y bueno, hubiera sido a lo mejor algo positivo, ¿no? Pero bueno, contento con mi pilotaje. El sábado estuvimos muy cerquita de hacer podium y nada, contento. Bien, empezamos el tip de hoy, el consejo, la técnica. Tiene relación con los giros, ¿vale? Siempre hemos estado hablando de la posición en un único giro, de izquierdas o de derechas, ¿no? De codo, de rodilla, sin trompicones, la manera de dar el gas, la intensidad con la que giramos la dirección, tumbamos la moto, pero hoy está enfocado a el cambio de un giro de izquierdas a derechas, o viceversa, de derechas a izquierdas, ¿vale? Cómo cambiar la posición de la moto y en qué nos focalizamos a nivel de articulaciones y de pesos, ya sea estribera y manillar, para poder realizar este movimiento de cambio de izquierdas a derechas o de derechas a izquierdas
correctamente. Para encadenar un giro y otro está claro que hay un concepto súper importante que es el ritmo. Pero en este vídeo vamos a centrarnos en el gesto técnico, cómo pasar con fluidez de giro de izquierdas trabajando con el patrón derecho a giro de derechas trabajando con el patrón izquierdo. Cómo encontrar el flow y encadenar con dinamismo uno y otro, ¿ok? Bien, los ejercicios estarán concentrados en estos 3 giros, ¿vale? Para poder encadenar más de 2 giros con cierto flow hay que tener claro que la posición tiene que ser correcta desde el primer giro. Y la diferencia entre giros consecutivos o un solo giro es que en un solo giro te centras mucho en un lado del cuerpo, hacia dónde tumbar la moto, pero solo de un lado. Con más de un giro tienes que ir con cierta anticipación y preparar siempre el siguiente, el siguiente, el siguiente. Eso hace que ya no vayamos con una pierna abierta y un codo levantado, sino que estemos ya todo nuestro cuerpo preparado, más ensanchado, y vayamos moviendo la moto, cambiando los pesos, pero no simplemente desde un lado, sino ya preparado. Veis que este codo ya está más levantado, ya estoy más, porque voy ya preparándome para lo otro. Y de esta manera podéis encontrar el dinamismo y el flow para ir encadenando los giros. En cuanto a gesto técnico y posición, para encadenar más de 2 giros, como he dicho anteriormente, tenemos que ir con una correcta posición. Entonces, si estamos demasiado adelantados, patina atrás. Si estamos muy atrasados, se nos va adelante y la percepción que lo que pasa con la rueda adelante nos llega, las sensaciones nos llegan tardes y entonces no podemos anticiparnos al siguiente giro. Entonces hay que encontrar para cada situación, ya sea terreno seco, mojado o mucha inclinación o poca, la posición correcta, ¿no? Ya he dicho muchas veces que esto se encuentra desde estando más o menos centrado en la moto, sin estar muy adelantado la cabeza al manillar y siempre flexionado con las rodillas. En el momento que estamos flexionados, toda la tracción está en el centro de la moto. Si no estamos flexionados y estamos muy atrás, se nos va adelante. Si no estamos flexionados y estamos muy adelante, se nos va atrás. Entonces, una vez tenemos la posición clara del grado de flexión y estamos centrados en la moto, la otra cosa súper importante para encadenar estos giros es que cuando nosotros hacemos un giro de derechas, todo el peso se centra en, peso y fuerza, se centra en la mano derecha y el pie derecho, la pierna derecha. Y cuando hacemos un giro de derechas, la mano izquierda y el pie izquierda. Pero no sirve de nada si nosotros, por ejemplo, en lo último que he comentado de giro de derechas, mano izquierda, pie izquierdo, no tumbamos la moto. Si nosotros vamos rectos y estamos focalizados en hacer fuerza en esta mano y en este pie, seguiremos rectos. Lo importante es tumbar la moto con anticipación y quedarnos haciendo fuerza, compensando con el cuerpo bien centrado, haciendo fuerza con esta pierna. Por eso siempre se dice que se abre la pierna de fuera, toda la fuerza en esta pierna, en esta mano, giramos y cuando cambiamos el peso ya levantamos este codo, pasamos el peso a esta estribera porque estamos tumbando para el otro lado. El primer giro de izquierdas tumbaremos la moto hacia la izquierda, abriendo la pierna de fuera, derecha, aquí otra vez derecha, y en el segundo giro, que es de derechas, abrimos la pierna izquierda y el peso en la mano izquierda. Cuando llevas un rato practicando este cambio de pesos, te das cuenta que no solo es importante para los giros consecutivos, que sobre todo lo es, ¿no?, sino que también es importante para todos esos giros que hay una rodera, que hay piedra suelta, que siempre los giros no siempre tienes que inclinar la moto con
la misma intensidad, porque las situaciones cambian, ¿no? Entonces, cuando te familiarizas con tumbar la moto y compensar con todo tu cuerpo fuera, con el peso de la pierna de fuera abajo en la estribera, con la mano haciendo fuerza, y viceversa para el otro lado, ¿no? Tumbando para allí y compensando pues para el otro lado, y coges las sensaciones y te familiarizas con todo este gesto, te sirve no solo para los giros dinámicos, sino para todo tipo de giros. Tenéis que buscar mucha sensación y mucha familiarización, lo siento por ser repetitivo, con este cambio, el momento del cambio, el momento de estoy haciendo uno de derechas y me voy a izquierdas. Si conseguís un buen feeling con este cambio, seguro que a nivel de giros vais a mejorar muchísimo. Bueno chicos, tip simplificado, vídeo cortito, pero bueno, es un tip muy importante, entonces está bien simplificarlo, buscarle vosotros las variantes que podáis, que seguro que os va a ir bien el concepto este de cambiar de posición. Y nada, disfrutar de las vacaciones, practicarlo muchísimo, cuidado con el calor. Y una vez más, pues os agradezco todo el apoyo que me habéis dado en estas carreras anteriores. Os espero y para saludaros en las próximas del Campeonato de España. Y nada, practicarlo a tope, os espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos. ¡Chao!